Somos la familia García Talamantes. Salmo 5:7 dice: En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar a tu templo. Puedo adorarte con toda reverencia, mirando hacia tu santo templo. A pesar de todo lo que hemos pasado, Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido un lugar donde podemos tener comunión con los hermanos para adorar y santificar su santo nombre. Y con esto te damos la más cordial bienvenida. En los valles exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh.
Hola a todos, muy buenas noches, qué alegría poder saludarte a través de este medio. Nuevamente día miércoles, día de reunión. Un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, hermano, y también a ti, amigo, que nos acompañas constantemente en nuestras transmisiones. El día de hoy tengo la oportunidad de compartirte la clase. En las últimas semanas o los últimos meses empezamos una serie para aprender de el poder del discipulado. Recientemente hablamos de las excusas y los miedos que podemos tener en el discipulado. Nuestra naturaleza, por supuesto, tiene que vivir un proceso para ser más como Jesús. Desde hace ya algunas clases estamos estudiando respecto a algunos personajes bíblicos en específico. El día de hoy quiero compartirte sobre Gedeón. Hablar de Gedeón es una lección que personalmente me ayuda mucho, pues en mi naturaleza tiendo a ser alguien que cuestiona, pero también alguien que está lleno de muchos miedos. Mira, quiero compartirte en Jueces capítulo 6, del 7 en adelante, cómo nos define nuestra historia a estudiar en esta noche nuestro contexto. Acompáñame. Dice así: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los medianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, como una afirmación, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. En el contexto, el pueblo de Israel está clamando, pues se encuentran oprimidos por los medianitas. Llega un profeta, un enviado del Señor, alguien que estaba hablando en el nombre del Señor, del Dios Todopoderoso, y les dice a los israelitas: recuerden esto, fui yo quien los saqué de Egipto. No solamente los saqué, sino los liberé. Ya no están oprimidos. Ustedes ya tienen la tierra que yo les he prometido. Y el recordar lo que Dios ha hecho es algo que constantemente necesitamos en nuestras vidas. Cómo nuestro contexto puede entrar a lo que hemos aprendido durante todas estas semanas. El discipulado, hermano, hermana, es una bendición para nosotros en la iglesia. No solamente son relaciones profundas de amistad, como lo hemos visto, es guía, es instrucción, es acompañamiento. Pero también es un constante recordatorio de todo lo que Dios hace en nuestras vidas y que muchas veces olvidamos o perdemos de vista. Este contexto nos puede recordar que Dios nos liberó a ti y a mí también, que somos libres, que hoy ya no vivimos en esclavitud y que, así como un profeta llegó a este pueblo, también nosotros tenemos no profetas, sino mensajeros de Dios, hermanos, discípulos que nos aman, amistades entrañables que constantemente nos recuerdan que Dios ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo. Hermano, hermana, ¿no es valioso tener esas amistades? ¿Esas relaciones? Yo creo que sí. Y aún me anima mucho el que tú también lo puedes ser para otro. El recordar lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará es necesario para todo discípulo. Pero continúa la historia diciendo: les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos. Era el lugar donde estaban. Dice, en cuya tierra viven. Yo soy el Señor y solo quiero pedirles algo: no adoren a los dioses del lugar en el cual se encuentran en este momento. Y continúa y termina este versículo 10, pero ustedes no me obedecieron. Y es que el recordatorio, por supuesto, viene a mostrarnos no solamente la gracia abundante de Dios, sino también nuestra verdad, la desobediencia. Cuando nosotros olvidamos o perdemos de vista lo que Dios hace, el poder de Dios para con nosotros, es muy probablemente no solo por un desenfoque, no solo por necedad, sí por nuestra naturaleza, pero mucho es porque hemos dejado de obedecer a Dios. ¿Has desobedecido a Dios? En este tiempo que hemos negociado, que regresamos a una nueva normalidad y nos estamos adaptando, ¿hoy sigues obedeciendo a Dios? Mira, la desobediencia no solamente es algo que se manifiesta con rebeldía, también la desobediencia se puede manifestar y muy palpablemente en el desánimo. El desánimo no solamente es un estado de ánimo o sin energía o sin actitud. El desánimo, la apatía, la indiferencia, muy probablemente quiere o viene del que no me quiero volver a comprometer.
que no estoy dispuesto a seguir creyendo, que no estoy dispuesto a seguir dando. Gedeón hoy nos mostrará qué es lo que podemos hacer ante estas excusas, ante estos miedos o limitaciones, qué es lo que necesitamos hacer. Mira, la historia continúa en el versículo 11 diciendo así: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina. La encina era un árbol que se menciona bastante en el Antiguo Testamento. Una encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Ebiezer. Su hijo, Gedeón, estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Primeramente, dice no solamente que el Señor vino a su pueblo, sino que él se sentó en una encina. Este era el árbol que te menciono. Y Joás, quien era propietario del lugar donde estaba la encina, era el padre de Gedeón, un joven que nos comenta la historia se encontraba trillando el trigo. Sí, trillando el trigo, trabajando el grano de trigo en un lagar. Un lagar es el lugar donde se pisaban las uvas para crear el vino. ¿Qué hacía alguien trillando el trigo en un lagar donde se creaba el vino? Posiblemente muy parecido a lo que hacemos nosotros en el lugar donde estamos sin algún sentido ni propósito. Era un joven que su padre lo estaba protegiendo. Dice la escritura que quería protegerlo de los madianitas. Un joven que se dedicaba a trillar el trigo y que probablemente no tenía muchas capacidades. Probablemente en su juventud no tenía mucha experiencia. Solo nos cita las escrituras y nos lo describe como un hijo protegido por su padre, resguardado, en un lugar donde no se encontraba haciendo la labor de ese lugar, sino solamente se estaba ocupando de algo más. ¿Alguna vez te has visto así? No solo desenfocado, sino haciendo cualquier cosa para ocupar tu tiempo. No perdamos nuestro tiempo. El discipulado es una gran herramienta para reenfocarnos o enfocarnos. Continúa la historia así. Cuando el ángel del Señor se le apareció directamente a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y esta es una gran escritura, porque no solamente el Señor se apareció en la encina, sino que va directamente con Gedeón y a él se refiere con una afirmación: yo te digo que el Señor está contigo. Imagínate que un ángel del Señor se aparezca en esta noche, cada mañana, en aquel momento complicado y te diga esto: Dios está contigo. ¿A poco no te animaría? A mí sí, y mucho. Muchas veces en mis miedos es cuando recuerdo que Dios está a mi lado que se van todos esos miedos. Pero no solamente a él se refiere con una afirmación, el Señor está contigo, sino le dice guerrero valiente. ¿Alguien te ha dicho alguna vez así? Tú todo desanimado, desenfocado, queriendo tirar la toalla, ya no saber hacia dónde vas, o qué decidir, y alguien viene y se refiere a ti como eres un guerrero valiente de Dios, una guerrera valiente de Dios. Esto implica mucho la visión que tiene Dios para cada uno de nosotros. El discipulado sí tiene también este propósito: reanimar. Esta descripción es mucho como Dios nos ve a nosotros. La labor de crear amistades profundas también es para quitar nuestras excusas y enfocarnos en cómo Dios nos ve, como sus hijos, pero también como sus guerreros en esta tierra. Y Gedeón recibió, siendo un joven que estaba ahí ocupando su tiempo trillando el trigo en donde se hacía vino, llega Dios en un momento específico, como muchas veces lo han hecho con nosotros, a decirnos: no olvides que yo te veo como un guerrero, como una guerrera de mucho valor. ¿Cómo te sentirías con estas palabras de ánimo? ¿Cuánta necesidad tenemos de imitar el corazón que Dios tiene para con nosotros? Ver lo mejor en las demás personas. Estamos acostumbrados a discipularnos y darnos pan. Pero ¿qué tal el reenfocar al prójimo y decir: no olvides que Dios confía en ti, que Dios te ama, que Dios tiene un propósito claro para tu vida? ¿Sabes? Cualquier persona se levantaría. Necesitamos imitar el corazón de Dios. Pero la historia continúa así. Pero Señor, replicó Gedeón. Replicó es el derecho de réplica, es decir, la contraparte ante una discusión. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Él estaba cuestionando.
¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. ¿Qué está sucediendo con Gedeón en esta réplica? Él está expresando desde su corazón el estado actual de su corazón. Oye, pero ¿cómo me puedes decir que hay un propósito mucho más allá de lo que alcanzo a ver? Todo está mal. ¿Por qué no sucede esto? Es más, ¿dónde están esas maravillas que nuestros padres nos cuentan? Cuando la iglesia era poderosa y la iglesia hacía muchas cosas, historias viejas, victorias viejas, que no es que no tengan valor, por supuesto que lo tienen, pero ¿acaso nuestro Dios no puede seguir dándonos victorias, hermano? Yo creo que sí. Lo que está expresando Gedeón es, nuestros padres nos han contado el poder inmenso de nuestro Dios, todo lo que ha hecho por nuestro pueblo. Pero mira, esto es lo que está sucediendo. Es más, la verdad, Señor, fíjate, Gedeón está teniendo una conversación con Dios. Estamos desamparados. Yo me siento desamparado. Se nos ha entregado a manos de un pueblo enemigo. Gedeón estaba escondido. Gedeón estaba desenfocado como con todo su pueblo. Y Gedeón, como todo el pueblo, estaba sin rumbo. Y mira, nuestra historia continúa diciendo, el Señor lo encaró. Lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. El Señor encaró a Gedeón. ¿Cuántos no necesitamos esto, hermanos? Cuando alguien llega con la palabra de Dios, a hablarnos de Dios y a enfocarnos en Dios, es bien diferente en nuestro corazón. Somos transformados, porque Dios encara de frente y Él le dice, hey, enfócate, ve con la fuerza que tú tienes. Tal vez no te das cuenta, pero yo te he dado la capacidad, te he dado la fuerza. Y con esa misma fuerza salvarás a todo Israel del poder de Madián. Imagínate a Gedeón escuchando esto. Un joven escondido, sin rumbo y sin propósito. Se centra delante de Dios y le da un propósito mucho más allá de lo que alcanzaba a ver. Yo te he dado las fuerzas. Yo soy quien te envía. Hermano, me anima mucho el compartirte esto porque a mí me ayuda. Y deseo que te ayude a ti también. Es el Señor quien nos envía, quien nos da las fuerzas. No es siempre como nosotros vemos humanamente toda situación, toda prueba o toda lección. Hay algo mucho más allá. Dios nos confronta. La palabra siempre nos confronta. Y como recientemente lo aprendimos, si la misma palabra nos incomoda, entonces está logrando su propósito. Nos está encarando. Y de frente nos está dando un propósito. Basta de estar ocupando un lugar en el momento no adecuado. Levántate. Hay un propósito más allá. Y mira, la historia continúa. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. No sé si te sorprende esto, pero Gedeón con argumentos vuelve a replicar con Dios. Tal vez esas excusas eran bastante convincentes. A ver, espérame. ¿Cómo yo voy a salvar a Israel? ¿Cómo me dices que yo puedo ir y levantarme? Mi clan, la gente que me rodea son los más débiles. Y específicamente yo soy el más pequeño, el más insignificante de mi familia. Y Dios continúa dándole un propósito. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas, como si fueran un solo hombre. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Nuestros miedos no pueden ser más grandes de lo que es Dios. Dios, siendo enorme, eterno y poderoso, omnipotente, es mucho más grande que cualquier excusa y que cualquier limitación. ¿A qué tienes miedo dar paso? Todos tenemos miedo a algo. ¿Qué te está limitando hoy? ¿Tus fuerzas? ¿Tus debilidades? Ten cuidado, porque Dios dice
que tú derrotarás a aquel enemigo como si fuera un 1-1. Él te hace a ti fuerte porque la Escritura dice, yo estaré contigo. Eso me anima. Y espero que a ti también. Me anima el saber que Dios siempre está con nosotros, que no son nuestras fuerzas, que Él nos hace guerreros y guerreras valientes, guerreros que van por la victoria. ¿Sabes? Perdemos mucho tiempo intentando pelear una batalla y más peleándola sin pelear. La batalla está para pelear. Y si vamos a pelear la buena batalla de la fe, tiene que ser queriendo ganarla. Pelea ganando. ¿Por qué podemos ganar o por qué podemos vivir así de confiados? Porque el Señor está con nosotros. Si la iglesia cree fielmente esto, nosotros podemos ver grandes victorias en Dios. Y mira, la historia continúa diciendo, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien me habla o quien habla conmigo, respondió Gedeón. Y es que nuestro personaje, un pequeño joven escondido por su padre, que tenía muchos argumentos, conciencia y noción de lo que estaba sucediendo, se vio hablando y discutiendo, teniendo una relación con Dios, una comunicación con Dios. Dios le había dado un propósito, pero como muchas veces nos pasa a nosotros, Dios nos puede dar un propósito y así nosotros no creerle aún. ¿Qué es lo que está haciendo Gedeón? Ok, si yo he ganado tu favor, entonces dame una señal. Dame una señal, pero quiero saber que realmente eres tú. Gedeón le está pidiendo, muéstrame, revélame. Tal vez estas palabras de forma religiosa tienen una connotación que se ha distorsionado mucho. Dios me reveló, Dios me mostró. Pero sabes, por supuesto que muestra y revela. Y mostrar es permitirte ver claro, y revelar es quitarte el velo de los ojos. Si tú le pides una muestra, si tú le pides que Dios te haga ver claro su propósito, Él lo hará. Algo que personalmente a mí me ha ayudado mucho es ese discipulado que te enfoca en Dios. Pero no solamente te enfoca en Dios, sino que te enfoca en ver lo que hace Dios. Si no te es fácil, pide a Dios que Él te muestre y Dios te va a mostrar. ¿Cuál es esa duda? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es esa excusa que te ha limitado? Cambia tu oración. No solo pidas, quítame mis excusas, quítame mis miedos, dame el valor, porque Él te hace valiente. También pidamos, Dios, muéstrame qué paso debo de dar, a dónde debo de ir. Fíjate cuán importante es el discipulado, iglesia. Es muy importante cuando realmente vive el propósito. Y continúa. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Fíjate la respuesta de Dios. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gedeón, con esa comunión, con esa relación con el Señor, le está diciendo, espérame, te pido una muestra, te pido una prueba, déjame traerte una ofrenda que quiero ofrecerte. Quiero realmente estar convencido de que tú eres el Señor, quien me está dando un propósito. Parece incorrecto. ¿Cómo Gedeón se atreve a negociar con Dios? La forma de negociar en realidad iba a un propósito mayor. Y Dios responde, te voy a esperar. Te espero aquí hasta que regreses. ¿Te imaginas el propósito que Dios tiene para con nosotros? La paciencia que tiene con nosotros es mucha. Tú y yo podemos llegar en una relación profunda e íntima con Dios a acuerdos. No a negociaciones con ganancia personal, a acuerdos. Los acuerdos con Dios son para vivirlos. Padre, ayúdame. Papá, perdóname. Papá, dame una oportunidad. Padre, Señor, Dios, muéstrame el propósito que tienes para mí. Mira cuánto tenemos que reforzar nuestra relación con Dios, porque los acuerdos, iglesia, son el resultado de una cercanía con Dios. Quiero vivir tu propósito, quiero entender que me ves como tu guerrero, pero muéstrame que eres tú quien está a mi lado. Y quiero terminar esta clase ahora en el versículo 22. Previo a leerla te encuentro el contexto. Gedeón fue a preparar la ofrenda, un ternero y pan. Junto con el ángel del Señor se le ofreció abajo de la encina. El bastón que tenía el ángel del Señor tocó la ofrenda y todo se consumió. Y dice el versículo 22.
Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Y la muestra, el acuerdo que Gedeón le ofreció a Dios, Dios lo cumplió. Y efectivamente mostró que era el Señor Todopoderoso quien estaba hablando con él. Entonces continúa en el versículo 24, Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Ebiezer. Hermano, hermana, iglesia, el discipulado es esa herramienta poderosa para pulir nuestras limitaciones, para ser de aquellos que están trillando trigo en un lugar sin sentido y escondidos, convertirnos en hombres y mujeres con propósito. ¿Qué ocurrió con Gedeón? Después de este capítulo en Jueces 6, constantemente Gedeón construyó una relación con Dios donde negociaba y negociaba y negociaba conforme a su naturaleza. Siempre pidió una muestra de que Él estaba a su lado. El discipulado nos quita excusas. El discipulado quita nuestros miedos. El discipulado, la iglesia, lo que construye Dios en las relaciones es enfocarnos. De ser hombres comunes a ser como Gedeón, guerreros valientes que pueden derrotar a todo un ejército enemigo. Derrotemos al enemigo, pero no con nuestras fuerzas, sino con el gran propósito que Dios tiene para todos nosotros. Hermano, deseo que esto te sea de ayuda. Pongamos a la práctica este ejercicio de ir a Dios y rogar: muéstrame, Dios, permíteme ver el propósito mayor que tú tienes para todos nosotros. Que a nuestro Dios sea toda la gloria, que tengas una muy buena noche. Nos vemos muy pronto. Hola, buenas noches hermanos, mi nombre es Eduardo Calva y hoy tengo la oportunidad de compartirles cómo ha sido el discipulado en mi vida. Para mí el discipulado que nos enseñó Jesús es un discipulado de acompañamiento, de paciencia, un discipulado íntegro de acciones, de honestidad, donde si vemos algo mal, lo hablemos, donde nos manda a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles a obedecer y a ser más como Jesús. Para mí el discipulado es una relación de confianza donde puedes confesar tus debilidades, tus pecados, donde puedes ser vulnerable, con el fin de ayudarnos a ser más como Jesús. Con el discipulado puedo ver que el enemigo está al acecho en todo momento, esperando la oportunidad para atacar. En lo personal me ha costado pedir consejo y he querido hacer las cosas a mi modo. Me doy cuenta de que si me dan el consejo es por mi bien, es por llevarme a hacer las cosas más como Jesús, en que pueda vivir en su camino y en que todo lo que haga sean cosas de su agrado. Jesús nos da las herramientas, pero depende de nosotros si las ponemos en práctica o no. A través del discipulado puedo ver el amor de Dios, su gracia, su compasión por mí. Puedo ver que usa a mi discipulador para ayudarme. Puedo ver cómo mi discipulador invierte su tiempo, me enseña, me corrige, me ama, sueña por mí, sin recibir nada a cambio. Todo lo hace por la gracia de Dios. Le doy las gracias a mi discipulador porque me ha predicado con el ejemplo. Cuando ve fallas en mí, me hace ver mi pecado, me hace saber que mis acciones no son las correctas, me hace comprender que me estoy desviando del camino. Puedo ver el interés que tiene en que yo esté bien con mi relación con Dios, en que mi enfoque sea ser más como Jesús. Hermanos, muchas gracias. Buenas noches. Bye.